buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Qué bien que por fin llueve. ¿Dónde está Marta, que ha entrado entusiasmada diciendo, menos mal que por fin llega la lluvia? Y le he dicho, digo, eres un entusiasta. Y dice, soy un entusiasta como son entusiastas de la lluvia las plantas, los árboles, la ciudad misma que rejuvenece y sale de su letargo cuando llueve. Así que gracias por haber vencido esa pereza cuando llueve que nos retiene en casa y por habernos acompañado. Qué bien que superáramos el tifón Uclés, ¿eh? Oye, qué locura el otro día. Sacando sillas, como sacábamos sillas, ¿os acordáis en los autocares antiguos de los años 70, que ponían sillas en los pasillos y los niños nos sentaban allí mientras agachaos que viene la Guardia Civil? Pues esto era una cosa un poco así. Fue pasado el tifón Uclés, ya digo, que hemos conseguido sobrevivir y seguir adelante. Me preguntaban antes, oye, ¿qué ha pasado con Gioconda Belli? Gioconda Belli, ayer, que era cuando tenía que estar aquí en Marbella hablándonos de su biblioteca, estaba en México recogiendo el premio Carlos Fuentes. Se entrega el día del cumpleaños de Carlos Fuentes y son $130.000 americanos. Quiero decir que me llamó Gioconda y me dijo, lo mismo tenemos que aplazarlo para otro día y no encontramos hueco. Ella tiene estas 3 o 4 días en México, vuelve, tenía otras cosas y decidimos que lo más sensato para no andar encajando las cosas a martillazos era dejarlo para el año que viene. Así que el año que viene vendrá Gioconda Belli. Mientras, a Carmen y a mí se nos ocurrió una solución que es magnífica, que es invitar a Ana Santos. Carmen llevaba años diciendo, tenemos que traer a Ana Santos, y yo le decía, Ana no es escritora y la serie es Bibliotecas de Escritores, de modo que podríamos abrir a otros oficios, a otras labores, pero de momento me gustaría mantener esta conexión con la literatura y con los escritores. Pero Ana Santos ha escrito su primer libro, ha ganado hace un mes el premio Espasa de ensayo, con un precioso libro que se titula Sembrar palabras, que tiene que ver con las bibliotecas, las lecturas, las mujeres, y que os va a encantar. Ayer estuve con ella y nos acompañará el jueves que viene, jueves día 20, y terminaremos con ella el ciclo de este año. Ya digo que os va a encantar, Ana. Ana Santos, no lo has dicho, pero ha sido la directora, eso te iba a decir, de la Biblioteca Nacional durante 11 años. 11 años. Ha sido directora de la Biblioteca Nacional durante 11 años y es fantástica. Y la verdad que nos encanta haberla podido traer ahora que se ha hecho escritora. Y nada, dicho todo lo cual, y 5, perfecto, ya podemos empezar con, yo ya no sé cuántas sesiones hemos hecho, porque soy un despiste. De hecho, creo que llevamos 6 años trayendo escritores a... El otro día alguien decía, pero ¿por qué aquí en este sitio tan pequeño? Con Uclés, ¿recordáis? Y decíamos, joder, llevamos toda la vida aquí ha venido Landero, Luis Mateo, vino Trapiello, Félix de Azúa, Elvira Lindo, Rosa Montero, hoy Ignacio Martínez de Pisón, y siempre hemos cabido. Así que es un gusto, ya digo, haber superado el oleaje Uclés. Pisón, tenéis aquí todas su vida, sus historias. Nos conocemos hace mucho tiempo porque somos de la misma edad. Él un poco más joven porque no acaba de cumplir años a lo largo de todo el año. ¿Cuándo cumples años, Pisón? Ya de... Finales de diciembre. A finales de diciembre. Hay que esperar todavía que cumpla 65, es del 60 como yo. Y para mí es una vieja presencia lectora en mi vida porque yo creo que he leído todo lo que has escrito, desde aquellos libros de cuentos originales originarios hasta todo lo demás que has ido publicando. Así que nos conocemos y nos leemos desde hace mucho tiempo. Ha llegado, ha visto la foto y ha dicho, oye, qué bonitos quedan siempre los libros y las estanterías en las fotografías. Una vez me contó, me recuerdan estas fotos de libros a aquellos estancos antiguos tan bonitos donde los paquetes de tabaco lucían esplendorosos antes de que les pusieran los sellos de la muerte. Aquellas fotos de gente sin dientes y con el cáncer abierto, ¿no? Sí, eso no nos gusta, pero antes era bonito, ¿no? El tema de los estancos. Pues empezamos en esta biblioteca que vamos a ir viendo, hablando de un niño muy lector, y me contaba, era un lector muy indiscriminado, todos lo fuimos. Leía Los 5, Los 7 secretos, Hitchcock, esos libros que eran mitad texto y mitad, ¿cómo se llama?, dibujos, ilustraciones.
y que, llevados muchas veces por la pasión de la historia, nos saltábamos el texto y veíamos nada más los dibujos, ¿no? ¿También, Ignacio, le pasaba lo mismo? Sí, además ahora que estoy viendo estos libros me estoy fijando efectivamente en el lomo que tenían los personajes principales, lo cual Sí. ayudaba mucho a leer un libro porque ya sabes quiénes son los protagonistas, ya les pones una cara. Claro, son probablemente las primeras novelas que uno lee, ¿no? Los de mi generación. Y te facilita mucho el pensar que ya sabes quiénes van a ser los protagonistas, cómo te los tienes que imaginar. Y luego, efectivamente, te resumía en la página de al lado. Cuando te aburrías de leer palabras, siempre tenía los dibujos. De hecho, siempre leía los dibujos antes que el texto, ¿no? Porque es que los dibujos te atraen siempre, ¿no? Claro, claro. Y el texto, por otro lado, también son resúmenes de novelas. O sea, tampoco es todo como muy sintético, ¿no? Y vas a toda velocidad. Imagínate, aquí yo qué sé, los Tres Mosqueteros eran 100 páginas y la mitad de dibujos, ¿no? O sea, que no llega ni a medio mosquetero. Oye, me contaste que erais 5 hermanos en esa casa tuya y claro, hubo un momento en que la literatura era algo social. Los libros se heredaban, se prestaban, se leían de los hermanos, se intercambiaban con los amigos del colegio, ¿no? Sí, es que claro, el libro era entonces una cosa, digamos, el libro infantil o juvenil no existía, ¿no? No como ahora que existen tantas editoriales que se han especializado en ese tipo de literatura, ¿no? Y lo que más se parecía a ese tipo de literatura para un público en esa edad, de los 10, 12, 13 años, pues eran los libros de la editorial Molino, de Enid Blyton, ¿no? Y efectivamente eran libros que iban y venían, que los intercambiábamos entre los hermanos, pero también fuera de casa nos intercambiábamos. Y no teníamos con esos libros tanto afán de posesión como teníamos con los tintines. O sea, el tintín sé que era como el tesoro, el que querías tener y el que lo tenía porque se lo traían los reyes, ponía su nombre, que era mío, ¿no? De Diego, o de Josefo, o de mis hermanos, pero ese era suyo, ¿no? Porque había algo en los tintines que era particularmente seductor. O sea, era como la sensación. Primero, eran libros que todavía éramos contemporáneos, que ahora queda como un poco raro, ¿no? Pensar que eres contemporáneo de libros, es decir, que en aquellos años 60 todavía iban saliendo. Me acuerdo, Claro, Vuelo claro. 700 no sé cuánto para Sydney. Ese libro lo estábamos esperando a que saliera del mismo modo que los chicos hace unos pocos años estaban esperando a que saliera el nuevo libro de Harry Potter, ¿no? Pero al mismo tiempo eran libros que habían empezado a publicarse en los años 20. Y tenías la sensación de que eso que era contemporáneo todavía, al mismo tiempo ya era como un clásico, porque algunos de los libros primeros de Tintín hasta se notaba en el dibujo, que era más elemental. Más antiguo. Sí, y veías que había habido una evolución, ¿no? Y teníamos, para mí, creo que los libros que de verdad considerábamos que eran superiores eran los de Tintín. También leíamos cómic, claro, leíamos yo qué sé, a la Masa. El día que mi hijo, el pequeño, se enteró que Hulk, el increíble Hulk, lo llamábamos en mi generación La Masa, no daba crédito. Decía, pero ¿cómo que La Masa, tío? Digo, toda la vida ha sido La Masa. Y no. Porque eran los libros de la editorial Novaro, ¿no? ¿Os acordáis de La Masa, por Dios? Pues ahora se llama Hulk. No discutáis en casa, es así, ¿no? Pero todos tenían nombres diferentes, ¿no? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Los 5 fantásticos. Fantásticos. Sí. Sí, a mí no me gustaban mucho, esos los de superhéroes. Nunca me han gustado los superhéroes. De hecho, siguen sin gustarme. Tampoco me gusta demasiado la fantasía, ¿no? O sea, me gustaba más el suspense. Estos, que luego no tenían tanto, ¿no? O sea, simplemente porque salía Hitchcock ya pensábamos el rey del suspense. Ya pensábamos que realmente estábamos leyendo una novela de suspense, pero luego eran novelas bastante tontas. Eran mucho mejores las de Enid Blyton. O sea, la de Enid Blyton era muy fácil identificarse con los chavales, los protagonistas. Era todo como muy interesante lo que te contaban y además vivías un mundo que te habría gustado vivir, en ese mundo de castillos en ruinas, de pasadizos, donde tomaban cerveza de jengibre, que sonaba como que ya estabas a punto de ser adulto y ibas a tomar algo que se llamaba cerveza, ¿no? Un chico que toma cerveza de jengibre, ¿no? Que luego resulta que es una gaseosa, es un Sprite, algo así, ¿no? Pero de Enid Blyton, claro, este es Los 7 secretos, no, este es Los 5. Claro, a mí los que me gustaban eran Los 5. Luego ya llegan Los 7 secretos. Los 7 secretos ya me parecieron un poco peores. Y había otros que eran muy malos, que eran los Hollister. No sé si os acordáis. ¿Os acordáis? Yo no. El Hollister era como sí. La clase media norteamericana, con problemas pequeñitos, con alguna investigación y tal. Y sobre todo yo creo que formaba parte de ese gran
sistema de colonización cultural al que estábamos expuestos en aquella época, que empieza pues, con la visita de Eisenhower con las bases americanas, ¿no? Cómo Estados Unidos decide colonizar España de manera suave y gentil, que consiste en las casas se van a parecer a las nuestras, se acaban revistas de arquitectura, la ropa, los tejanos, ¿no? Todo el mundo empezaba a llevar tejanos, sí. La música, el cine. Y los Hollister. Y los Hollister. Y efectivamente los Hollister transmitían una sensación de familia feliz, porque era una familia feliz en la que todo el mundo se quería, y era como el modelo al que debía parecerse la familia española. Y lo peor de esa colonización vino justo en mi infancia. Los que tengáis cierta edad os acordaréis que era el grupo que se llama Viva la Gente. Yo todavía me sé la canción. Luego, si queréis, os la tarareo. Bueno, no, porque... Pero lo más pavoroso de Viva la Gente era que tenías que alojar en tu casa a uno de los de Viva la Gente. ¿Ah, sí? Eran como 200 chavales que salían en la televisión, viva la gente, ¿por dónde quiera que vas? Y todos esos iban a Logroño, a Zaragoza, a Madrid, y durante los días que estaban ahí cantando, que cantan como canciones de iglesia malas, ¿no? Entonces uno de esos chicos, negrito, o chinito, o blanquito, o tal, tenía que alojarse en la casa de alguien, ¿no? Con lo cual llegaba a una especie de convivencia espiritual casi, esa visión optimista que tienen los norteamericanos de celebración de la vida, de que la vida no tiene problemas, ¿no? En realidad es el Be Happy, Don't Worry, Be Happy de los años 80, 90, en versión años 60. Pero me encanta que te lo metieran en casa, no sabía yo eso. Nosotros no, pero teníamos unos amigos que sí tenían un tipo ahí. En casa del Viva la Gente. Te presento a Joe, de Viva la Gente. Sí. Oye, de repente, claro, el otro día me hablaste de Martín Vigil, que yo no me acordaba. El siguiente paso, estabas tan tranquilo leyendo a los 5 y de repente acababas en Martín Vigil sin comerlo ni beberlo. Pero Martín Vigil ya era un paso adelante, que era la sensación de que estabas leyendo novela para adultos, entre otras cosas, porque estaban, si no prohibidos, desaconsejados entre la clase media, ¿no? Es decir, te decían, no leas eso, que era la mejor manera de decir, lee eso, ¿no? Claro. Primer amor, primer dolor se llamaba una. Otra se llamaba La vida sale al encuentro, la muerte está en el camino, sexta galería. Todas tenían algo en común, que era una crisis paternofilial, ¿no? Por ejemplo, el chico, que es un poco rebelde, pero buen chico, porque es todos son buenas personas, pues resulta que un día comete una travesura y con los amigos se acaba yendo a un burdel. ¿Y con quién se encuentra? Con el estricto de su padre, que toda la vida le había estado castigando por sus travesuras. Esto, ¿no? Era un drama horrible, claro. Pero había Martín Vigil, que luego resultó que, bueno, luego pasó a la historia según un umbral, pues por, no sé si pedofilia o pederastia o cosas de esas, no sé. Pero era como la versión pobretona y como de hacendado de los buenos escritores sociales que había entonces, es decir, de García Hortelano, de la novela realista de aquella época, incluso con un ligero matiz izquierdista, ¿no? Esos chicos que bajan a la mina para ver cómo trabaja, cómo es la vida de los mineros, ¿no? Eso era muy de la época, de que los chicos de la clase media quieren saber cómo es la vida de los trabajadores y tal. Había un partido entonces que se llamaba el Felipe, que durante los años 60, que eran todos chicos de clase media, generalmente hijos de los vencedores, y que sin embargo pues se consideraban obreristas, ¿no? Pero los obreros estaban ocupados trabajando como para meterse en manifestaciones y tal, ¿no? Y entonces estos iban ahí a llamarle, no, es que vamos a hacer una manifestación. Y al final las manifestaciones en los 60 solo iban estudiantes, o sea, había desde luego obreros antifranquistas, pero los que se exponían eran casi siempre estudiantes de clase media, ¿no? Y muchos de ellos eran de un partidito juvenil, que digamos que era una ramificación, una rama del Felipe. Qué bueno. Oye, ¿qué te iba a decir? Y de repente con 13 años se obra El Prodigio y lees este libro que te cambia la vida. Es un libro que es de tu abuelo. Este abuelo que tenías, que sale, por ejemplo, en los episodios nacionales de Galdós. No, el que sale es el abuelo de la madre. Porque, oye, tener un abuelo que sale en los episodios nacionales... El abuelo de mi abuelo. O sea, mi tatarabuelo. Esto es, que sale... bueno, claro, estoy pensando que saldría de... Y de repente, gran biblioteca, este abuelo, del que de esa biblioteca sale este libro que de repente te cambia completamente la vida, y es la primera lectura que de verdad te hace ver que la literatura es más que los 5 y Martín Vigil. En casa de mi abuelo materno
había los restos de una biblioteca carlista que había pertenecido pues, a mi bisabuelo y a mi tatarabuelo, ¿no? Mi tatarabuelo era un hombre que estaba, que se llamaba Francisco Cabero, igual que mi abuelo, cuya vida estuvo siempre vinculada al carlismo, porque de hecho nació exiliado en Pau, en Francia, porque entonces estaba la Primera Guerra Carlista y la familia por algún motivo se fue. En la Segunda Guerra Carlista estuvo condenado a muerte porque, bueno, en la Segunda Guerra Carlista, no, en un desembarco que hubo en Tortosa, él llegó con otro señor y unos cuantos tipos que pensaban que se iba a levantar España en armas a favor del pretendiente carlista, y resulta que los cogieron nada más llegar a la playa, y al otro lo fusilaron. Y luego la Tercera Guerra Carlista fue donde él llegó a general, bueno, general un poco de, pues como de zarzuela, ¿no? Porque era de opereta. De opereta, ¿no? Es decir, estamos hablando de una realidad alternativa en la que tenían una corte sin corte, un gobierno que no gobernaba y un país que no controlaban, solo controlaban unas zonas pequeñas en Navarra y en algún otro sitio, ¿no? Pero en fin, ahí ese hombre fue cuando consiguió obtener cierta nombradía dentro del franquismo, del carlismo, y llegó a general, digamos, a una persona importante. Y de los restos de la biblioteca de aquel señor, de aquel tatarabuelo, pues muchos libros fueron a parar a casa de mi abuelo, y yo, aburrido que estaba en casa, iba mirando los libros, ¿no? Y de repente cojo y digo, a ver, ¿qué tal será este Valle Inclán que he oído mencionar alguna vez? Y fue cogerlo y para mí fue una revelación. O sea, de repente empezar a leer y decir, uy, va, lo que hace este hombre con las palabras no se parece en nada a todo lo que he leído antes, ¿no? Claro. Está haciendo arte. O sea, de repente la sensación de que te encuentras ante algo superior, que combina los adjetivos, las palabras de una manera especial, ¿no? Y digo, lo que hace este hombre no lo he visto en ningún otro libro anterior. No lo hacía Enid Blyton, no lo hacía Martín Vigil, ¿no? Y fue una fascinación que luego con el tiempo, fíjate que he mantenido esa fascinación a pesar de que el personaje Valle Inclán me ha terminado resultando antipático. Es decir, no es uno de mis escritores favoritos, ni mucho menos. Me contabas. Y por su talante y su carácter y sus peripecias, es un tipo que me resulta particularmente antipático. Bueno, Valle Inclán, por cierto, lo estaba poniendo a caer de un burro y yo tenía la diapositiva mal puesta. Valle Inclán, qué fotos más bonitas siempre. Bueno, es verdad que es un personaje que te puede caer antipático, pero que tenía una presencia física imponente, ¿no? Bueno. Esto del brazo que le faltaba, los botines de piqué aquellos y ese careto, la verdad que tiene una gracia Valle. ¿Qué te iba a contar? Bueno, en casa mantienes una pequeña balda con parte de esos libros de la biblioteca de los abuelos que encuadernó María José, su mujer, que es un personaje imprescindible en esta biblioteca que vamos a ver porque fue quien puso orden y que decidió cómo se colocaban los libros en casa. Este es el Ex Libris encuadernado por María José Bello, efectivamente aquí está, y ya digo que es quien determina y quien dice cómo se ordena la biblioteca. Es que me imagino que a todos os habrá ocurrido lo mismo, que cuando empiezas a tener libros, los libros se van ordenando como por aluvión, o sea, tú tienes una estantería y entonces vas dejando los libros ahí, ¿no? Y luego van llegando más libros, compras otra estantería. Pero hay un momento en la vida en que te mudas, por ejemplo, ¿no? Y entonces ya ese orden ya no tiene sentido porque los libros van a volver a cambiar de sitio, entonces tienes que pensar en un criterio. Y entre tanto mi mujer había estudiado biblioteconomía y documentación y le habían dicho que el mejor criterio para ordenar una biblioteca es el orden alfabético, ¿no? Y ahí está todo más o menos por orden alfabético. Ya te acuerdas que el otro día buscando libros digo, si es por la M, estará más o menos por la M. Puede ser que esté en la L o en la N, pero más o menos por aquí, ¿no? Me encantó esa falta de precisión. Dice, si es la M, tiene que estar entre la L y la ñ. Y dije, fenomenal. Pero claro, el problema es que cuando tú empiezas a ordenar por orden alfabético no eres capaz de prever ¿por qué letra van a empezar los libros que te vas a comprar en los próximos años? Entonces no sabes dónde vas a dejar más huecos o menos huecos. Y de repente te gusta mucho una escritora que empieza por T, Ann Tyler, y empiezas a comprar libros de Ann Tyler y te das cuenta de que ya no tienes sitio para Ann Tyler. En cambio te sobra sitio en la A o en la B y tienes que aficionarte más a autores que empiecen por la A o por la B porque tienen más hueco, ¿no? Total, hay que procurar que en casa la pareja no haga ningún curso de biblioteconomía de estos porque es un jaleo que te organizan que no puede ser. Oye, hay un momento en que estás estudiando y escuchas por la radio un poema que te deja completamente fascinado y te enteras de que es un poema de Carlos Barral.
Sí, yo no era un gran lector de poesía y un buen día que estaba estudiando por la noche con la radio encendida, en programa de música, pero de repente en mitad de canción y canción el locutor empezó a declamar, empezó a recitar un poema. Y me pareció tan bonito y hablaba de la vida de los antiguos marineros, pescadores de Calafell y hablaba de la historia de un niño al que le dejaban tocar el pescado, que era lo que habían traído los pescadores a la orilla, a la playa y tal. Y entonces me enteré de que, cuando termina de leer el poema, me entero de que es un tipo que se llama Carlos Barral, del que yo tenía alguna referencia, porque veraneábamos en Comarruga, que era un sitio en el que veraneaba mucha gente de Zaragoza, porque es prácticamente una de las salidas típicas, más directas del Mediterráneo. Y al lado está Calafell, que es el pueblo donde pasó la infancia, donde Carlos Barral tenía su casa y de hecho tenía también una especie de bar, una especie de cantina. Y digo, yo sabía quién era Barral, además había sido un editor muy importante porque era de los Barral de Seis Barral y lo montó Barral Editores, ¿no? Y entonces es cuando empiezo a sentir curiosidad por este personaje, ¿no? Pero claro, yo ya estaba estudiando, no sé si segundo de carrera o así, y me sentía muy poca cosa al lado de este señor, que era un editor ilustre, un poeta seguramente el único poeta al que yo en ese momento admiraba, y mis acercamientos pues fueron los acercamientos de alguien que no se sentía con coraje para acercarse y decirle nada, ¿no? Hablas en este libro, Ropa de casa, que no ha conseguido nuestro librero encontrar, un libro de memorias, ahora vamos a hablar de él, pero hablas de Barral, de ese bar al que tú te acercabas tímidamente, este Barral que con frecuencia aparece borracho cada vez que lo citas. Bueno, sí. Con frecuencia diría que siempre, ¿no? Sí, quería ser misericordioso. No hay nadie de Barral en la sala. Yo creo que nunca lo vi sobrio. Sí, nunca lo vi sobrio. Luego, su nieto me contó... Que una vez estuvo... No, que le habían hecho no sé qué operación de estómago, no sé qué, y que entonces eso hacía que el alcohol le subiera más a la cabeza que con que se tomara un whisky y ya estaba borracho. No sé. Esa es la versión piadosa de la familia. Oye, conociste, claro, estuviste cerca de estos personajes, ¿no? Sí. Juan Marsé. Juan Marsé estaba muchas noches por ahí. Muñoz Suay y Bryce Echenique. Alfredo Bryce escribió algún libro ahí, porque de hecho Alfredo Bryce, como había empezado a publicar en Barral Editores y luego cuando quebró Barral Editores, Carlos Barral empezó a publicar en una editorial, en una colección que se llama Biblioteca del Fénice y tal, y entonces le pagaba las deudas después, las que había contraído él con su propia empresa, se las pagaba con el dinero de otra empresa para la que trabajaba Carlos Barral, ¿no? Y entonces, de hecho, Bryce me contó que había vivido temporadas muy largas y que había escrito en casa de Barral. Y Juan Marsé tenía una casita que vendió poco antes de morir, cerca del bar La Espineta, que era el bar de Barral. Y eran los habituales: Muñoz Suay, que era un crítico de cine, productor, guionista, y que al final de su vida era el director de la Filmoteca de Valencia y tal, o sea, un personaje muy importante en la historia del cine, pues también era de los habituales. Y claro, yo me sentía, la verdad, deslumbrado por tener ahí cerca, en la mesa de al lado, a todas esas lumbreras de la literatura y de la crítica de cine. Bueno, y por fin un día le dijiste que habías leído su poema y que te gustaba, o ni siquiera. Me acerqué y les dije que había hecho un trabajo en el curso y tal, pero él estaba como muy sofocado porque había ocurrido algo muy extraño, que era que alguien había intentado estropear o jugar con alguna de las barcas que estaban ahí en la playa, y entonces él se había enfrentado a ellos y venía... No era el mejor día para... No, estaba muy alterado. Además decía, es que no sé ni para qué defiendo, porque se había metido con un patín de esos como de, no sé si de windsurf o algo así, y encima él estaba en contra, porque él estaba en contra del turismo, estaba en contra de la modernidad, estaba en contra de ese progreso. Él solo quería que siguiera siendo Calafell lo que él había conocido. Y solo hay dos casas en Calafell antiguas, que son la casa suya y la casa donde está el bar. Es decir, todo lo demás son edificios de apartamentos de 12 pisos. Él estaba en contra de eso y le molestaba mucho que llegaran los veraneantes de Zaragoza, de Barcelona, a dejar sus patines y sus windsurfs y sus cosas, ¿no? Dos libros iguales, es curioso porque me contaste, claro, que es el mismo libro con distinta camisa. O sea, sí, tiene apariencia de ser un libro diferente, pero que es el mismo libro. Estos son, por cierto, Zaragoza, 13 de noviembre del 79,
Tenía... ¿Qué día es hoy, 18 por años. cierto? Hace de esto, ayer me fijé, hoy es 13 de noviembre Hoy es 13, ¿ah, sí? de 2000... Sí, el otro día me fijé y calculé cuántos años hace, pero lo he apuntado por aquí y no me... Tal día como hoy, hace 46 años. Pues tal día como hoy, hace 46 años, Pisón se compró en Zaragoza. Este libro también tiene gracia. Pues debe de ser justo antes, cuando oigo por la radio el poema, y porque a los pocos días empecé a recorrer las librerías de Zaragoza para ver si encontraba libros de Carlos Barral, y efectivamente, si este libro del 13 de noviembre, es que a lo mejor la semana anterior había oído por la radio eso, ¿no? Qué bueno. Pues coincide que 46 años después estamos hablando de esto. Siempre los libros tienen estos momentos mágicos, ¿no? Y hay que dejarse siempre llevar. Este era el poema que leyeron. Reconocía el nombre de la especie donde más raro. Este es el poema. Es un poema precioso, definitivamente. Y arriba pone en lápiz, tal vez, el poema en que mejor refleja el autor el cúmulo de intuiciones y sensaciones que realmente comporta su vida. Esas cosas las escribía yo. No me acuerdo. Con 19 años, le tienen, claro, casi cualquiera. No, porque debía estar haciendo ya el trabajo para la carrera y tal, y ese libro debo tenerlo bastante anotado. Eso y los otros que conseguí de Carlos Barral. Sí, anota mucho los libros, Pisón, Ahora pone no. el nombre, los sella, los subraya. Hay una persona, está allí detrás. ¿Puedes enseñarnos, por favor, tus libros? Me ha encantado porque digo, bueno, no sé si lo veis de lejos, pero tiene todo lleno de papelitos, de subrayados, comentarios. Qué gusto da ver que alguien se toma la molestia de leer de forma tan pormenorizada, minuciosa un libro. Y dentro del libro aparece de repente un folleto de una exposición que le hicieron porque él no lo sabía, pero guarda cosas en los libros. De repente aparecen cartas. Nos fuimos encontrando, ahora vamos a ir viendo cosas que aparecen en los libros de... Sí, esto es de un día que fui a la Biblioteca Nacional de Cataluña y entonces vi que había ahí un aparador con 4 cosillas malas de Carlos Barral, o sea, 4 libros, los que tenía yo y un par de cartas, ¿no? Y me enfadé un poco porque había donado la familia de Barral todo su archivo a la Biblioteca Nacional de Cataluña y a cambio lo único que hicieron fue una exposición de 2 o 3 semanas. Una vitrina con 3 lagartijas. Nada, sí, 4 cosas. Digo, hombre, si tú tienes la donación que te ha regalado la familia de todos los libros, todos los papeles, hazle una buena exposición, como esas que tú sabes organizar bien en la Biblioteca Nacional de Madrid. Y tal, ¿no? Ese tipo de las que tú has hecho de Matías Díez, de Delibes y tal. O sea, una buena exposición con programas de televisión en los que sale él con su voz recitando, con los carteles de, yo qué sé, contando su historia, ¿no? Y esto eran 4 bobadas mal puestas ahí. Y me pareció que era un desperdicio, que no había que ceder nada a la Biblioteca Nacional de Cataluña porque era como tirarlo. Me encanta. Carlos Barral, Los años sin excusa, su libro de memorias. Una de las cosas que más le gusta a Pisón son los libros de memorias. Estás últimamente fascinado con la lectura de los libros de memoria y, de hecho, comentaron que su libro de memorias lo había escrito demasiado pronto, porque decía, pero Pisón si ni siquiera cumplió 65. Tenía 63 cuando saqué este libro, sí. Y me decían, pero ¿por qué tan joven escribes esto? Y digo, pero si muchos de los autores que han escrito libros de memoria, que no son tanto, porque en España no hay tanta costumbre como en otros países, los han escrito con 40 y tantos, con 50 años. O sea, Carlos Barral, el primer volumen de estos no tenía ni 50 años. El otro día te acuerdas que estábamos mirando a Martínez Sarrión, también sí, que tiene 3 volúmenes de memoria. El primero no tiene ni 50 años. O sea, realmente hay mucha gente que empieza a escribir sus memorias con 40 y tantos años, ¿no? Y no espera a que llegue ya pues el momento en que se te reblandece la memoria. Que se te olvida todo. Está firmado también el 13 de noviembre del 79. No sabéis la cantidad de libros que compró esa tarde en Zaragoza. Pisón se llevó todo lo que tenían de Barral, y no lo digo en broma, porque es también a veces de comprar, eres también de comprar un autor. Nos gusta un autor, pues oye, lo compramos todo lo que tengan, ¿no? Efectivamente. Bueno, es que cuando descubres un autor que te gusta, pero que te gusta de verdad, dices, bueno, vamos a seguir con él, vamos a leerlo todo, ¿no? Y me ha ocurrido varias veces, ¿no? O sea, me ocurrió con John Cheever, me ocurrió con Ann Tyler, me ocurrió con Patrick Modiano, me ocurrió, no sé, una serie de escritores que de repente lees un libro y dices, es que me encanta lo que escribe esta persona, ¿no? Así que tengo la garantía de que me van a seguir gustando. Normalmente cuando un escritor
si te gusta un libro, es fácil que te gusten los demás, ¿no? Por lo menos tienes una pista de lo que puede haber escrito en los otros libros, ¿no? Y, bueno, también me ocurrió con Chávez Nogales, o sea, me ha ocurrido con muchos autores a lo largo de muchas etapas de mi vida, ¿no? De decir, pues, bueno, ahora voy a centrarme. Voy a leer tal. Últimamente al que más he leído, pero es por un librito que va a salir dentro de poco, es a Galdós, que de repente decidí que tenía que leérmelo entero, lo que me faltaba, y lo que ya había leído, releerlo, ¿no? Todo el año pasado y parte de este año lo destiné a leer las 80 y algo novelas, o las 80 novelas de Galdós, porque tenía que dar una conferencia y porque ya de paso que hice la conferencia hice un librito que saldrá en febrero en Alianza y dije, bueno... No, 2 horas con Galdós, de la 2 tardes con Galdós. 2 tardes con Galdós. Ah, ¿sabes la colección? Sí, es una colección... Bueno, hemos hablado porque vino Vilas, que había hecho... Sí, él ha hecho el de Kafka. 2 tardes de Kafka, bueno, pues qué bien, nos gusta. Me encanta que te encarguen una conferencia y te leas las 82 novelas de Galdós para rentabilizar. Imagínate lo que te pagan... Pregunten lo que quieran, me lo sé todo. Lo que te pagan por la conferencia, dividido entre cada una de las horas que tardas en leer y luego en escribir y luego en pronunciar, te sale la hora a 0,000 pesetas, euros, ¿no? Te lo pagan en pesetas todavía. Pero Oye, hay veces que uno se plantea hacer algo, no sí, por dinero, sino porque cree que tiene que hacerlo. Es decir, porque en algún momento yo tenía que leer todo Galdós. Pero claro, yo empecé a leer a Galdós con 13, 14 años, porque también mi abuelo tenía por ahí algunos de los episodios nacionales de Zumalacárregui, los que tenían tema carlista. Y luego dejé de leer a Galdós, pero luego en la universidad volví a leer, pero luego durante un tiempo ya no me interesaba el realismo y luego volvió a interesarme y al final digo, bueno, vamos a empezar por el principio y vamos a acabar por el final, ¿no? Y al final, pues el año pasado me acabé de leer las 80 novelas. Y no nos gusta Valle, pero Galdós sí que nos gusta. Sí. No, es que yo el ejercicio mental que hago es ¿qué habría sido de la literatura española si en el barco que trasladaba de Las Palmas a Cádiz a Benito Pérez Galdós en el año 1862, me parece que es, cuando iba a Madrid a estudiar Derecho, si ese barco naufraga y Galdós desaparece, ¿cómo habría sido la tradición española? Porque, claro, el realismo se construye en torno a una referencia, y la referencia principal es Galdós, ¿no? Nos habría quedado Clarín, sí, nos habría quedado Pardo Bazán, nos habría quedado una cosa más, pero nos habría faltado el tronco principal del que han salido muchas cosas. Tal vez Pardo Bazán, que fue su pareja durante un tiempo, no habría sido la misma. Tal vez Clarín no habría sido el mismo. Tal vez nosotros, los realistas de 150 años después, no habríamos sido los mismos, ¿no? Porque es una tradición, eres el pilar fundamental de una tradición literaria, la del siglo XIX, que llega hasta nosotros, ¿no? Probablemente, no todas las novelas de Galdós son buenas, ¿no? Pero las novelas buenas probablemente se puedan leer como si estuvieran recién escritas, ¿no? O sea, haciendo alguna salvedad con respecto al léxico, que puede en algún caso quedar como anacrónico, pero hay muchos libros de Galdós que pueden leerse como si estuvieran recién escritos, ¿no? La tetralogía de Torquemada, la Desheredada, por supuesto Fortunata y Jacinta, tiene como 10 o 15 novelas que están en lo más alto de la literatura española y de la literatura en general. Me gusta eso de leer a la gente antigua como si lo hubiera escrito y que pasen ese examen, cosa que no siempre ocurre. No, hay libros de hace 15 años o 10 años que no pasan el examen del tiempo. Oye, de los libros de memoria, le gustan muchísimo los libros de memoria. Por ahí tenía a Carmen Martín Gaite, Luis Martín Santos, Terence Moix. Pobre Terence Moix, de repente ha desaparecido prácticamente de las librerías, ¿no? Sí. Se deja de leer, uno muere y de repente no consigue mantener ese mínimo legado. Y yo creo que ahora, ¿quién sabe ahora quién es Terence Moix? Y es raro porque... Vázquez Montalbán, hablábamos de él el otro día. Pero Terence Moix, por ejemplo, tenía a favor, o tendría ahora a favor, el hecho de haber sido un pionero del movimiento LGTB, y tampoco se lo recuerda por eso, ¿no? Porque, claro, al fin y al cabo, lo que defendía Vázquez Montalbán son causas que ahora mismo no son populares. O sea, un señor que fue comunista y que siguió siéndolo prácticamente hasta el final, más o menos suavizando su simpatía comunista, ¿no? No es que el comunismo goce ahora del mayor prestigio, ¿no? Pero la causa LGTB sí, ¿no? Entonces es extraño que un mundo como el de Terence Moix, tan kitsch, con una declaración tan explícita de homosexualidad, donde muchas veces pues, las novelas tratan de eso, que haya pasado
a la historia como un escritor menor, y que el único libro que se ha reeditado ahora son estas memorias, que por cierto son 1000 y pico, 1200 páginas, que yo empecé a leerlas, me las leí este verano, pensando, qué bien, 1200 páginas, me va a enterar de la vida de este señor. Pues no, solo cuenta sus primeros 20 años. Digo, pero ¿cómo puede ser que en 1200 páginas solo cuentes 22 años de tu vida, ¿no? Digo, lo normal sería que con 1200 páginas te diera para escribir los 60 y tantos años que vivió. Pues no, solo llega al año 64. Oye, también tienes este libro de memorias, hay como mientras llega la felicidad, que es justo a tu lado sobre, y estoy yo, es verdad, ¿sí? Ahí salgo también, que digo que es un libro sobre Marcé. Fuiste muy amigo de Marcé y estuvimos hablando de él el otro día, porque ¿cómo era Marcé? ¿Cómo era su mundo? Me aterró aquello que contaste, que al final tuvieron que vender una casa porque Marcé no había cotizado nunca a la Seguridad Social y claro, resulta que llegó a la vejez y vivió una situación personal muy delicada económicamente. Sí. Marcé, Juan Marcé. Que había ganado el premio Planeta, que había ganado el premio Cervantes, premios bien dotados, el Cervantes, que había sido autor de novelas muchas veces llevadas al cine. Es decir, que en sus momentos de apogeo la verdad es que ingresó mucho dinero, ¿no? Y sin embargo, cuando llegó a la vejez, que él pues tuvo un problema muy serio de riñones, que fue lo que acabó con su vida, pues realmente tuvo que vender el chalet para pagar pues la vejez suya y la vejez de su mujer, que se ha muerto este año y que ha necesitado 3 enfermeras diarias durante años. Y dices, claro, si él no cotizó, ella no ha tenido tampoco derecho a una pensión de viudedad. O a la pensión mínima que haya, ¿no? Y la pobre hija, Berta Marcé, es un poco la que se ha tenido que ocupar de la madre, ¿no? Son estas cosas que, por otro lado, forman parte de la normalidad de los escritores. Es decir, yo también en los años 90 tampoco cotizaba, porque un escritor no pensaba en estas cosas, ¿no? Hasta que un día, no sé por qué motivo, conocí a un asesor y me dijo, ¿pero cómo no cotizas? Digo, no he cotizado nunca, pero pues hay que cotizar. Digo, sí, ¿y qué hay que hacerse? Autónomo. Claro, un escritor como lo de autónomo sonaba más como a fontaneros y estas cosas, ¿no? Sí. Y no, resulta que los escritores tenemos que ser autónomos. Entonces, efectivamente, me hice autónomo, yo cobraré una pensión pequeñita, pero cobrará, no como el pobre Marcé. ¿Qué le iba a decir? Es curioso porque no hay un epígrafe de escritores en lo de los autónomos. Entonces somos ceramistas, creo. Ceramistas. Somos del sector ceramista, que es algo muy singular para las cosas estas oficiales. Oye, otro personaje con el que te encuentras de forma habitual, es Bryce Echenique. ¿Cómo nos gustó en su momento La vida exagerada de Martín Romaña, Un mundo para Julius? Fueron 2 lecturas deslumbrantes. Me acuerdo de la foto que estaba en la solapa de La vida exagerada de Martín Romaña, que era un tío con unas gafas redondas y una pelambrera en blanco y negro monumental. Y ya digo que qué importantes fueron esos libros en nuestras lecturas, ¿no? Para mí fue el descubrimiento de que no hacía falta hacer realismo mágico y ni siquiera hablar de revoluciones para ser un buen escritor, porque claro, para mí la referencia era Latinoamérica y este era del post-boom, pero era un hombre que hablaba de su clase social, que era una clase social elevada en Perú, y hablaba hacía un poco de sátira de su clase social, pero hablaba de cosas que podían resultar más cercanas digamos, al mundo español, ¿no? No hablaba necesariamente, como dice él, el cóndor pasa, el cóndor pasa. El cóndor ya pasó, ¿no? Él estaba hasta las narices de que estuvieran todo el rato hablando de que si eres peruano tienes que estar tocando la flauta ahí en los Andes, ¿no? Y él escribía de unas clases medias. Por cierto, su gran maestro fue Julio Ramón Ribeiro, que no sé si lo habéis leído, es un escritor peruano. Magnífico. Excelente. Probablemente el mejor cuentista que ha dado la lengua española. Y que era un escritor que también hablaba de las clases medias limeñas, y un escritor del que se pueden aprender muchas cosas porque es un maestro del cuento, ¿no? Entonces, para mí, porque al fin y al cabo lo que hacemos es proyectarnos cuando leemos un libro, ¿no? Proyectamos también nuestra experiencia, nuestra memoria y nuestra manera de sentir, ¿no? Pues me resultaba mucho más cercano leer a Alfredo Bryce o a Julio Ramón Ribeiro que leer a García Márquez con las cándidas herendiras esas que no me las acababa de creer, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Sale desenfocado por el entusiasmo de esta exposición de Un mundo para Julius. Bueno, ya sabéis la historia de Alfredo Bryce, que es un hombre que tendría que estar siendo celebrado como el último gran escritor que queda del boom o de las postrimerías del boom, pero cometió una serie de errores por su problema con el alcohol
que fue plagiar artículos. No sé si os suena esta historia. Plagió 20 o 30 artículos que cogía de Internet y dice, bueno, pues ahora los copio, los mando a Perú, al periódico en el que colaboraba, y nadie se va a enterar porque piensa, ¡buah! Hay un océano de por medio, ¿no? Pues claro, él no sabía que Internet lo que tiene es que es muy fácil localizar eso. Y al cabo de un tiempo dijeron, bueno, es que ha plagiado a 30 escritores, ¿no? 30 articulistas. Algunos de ellos escritores conocidos, como Sergi Pàmies, el escritor catalán, que en cuanto salió la noticia de que él era uno de los escritores plagiados, dijo, me siento muy honrado de que alguien como Alfredo Bryce me plagie, porque eso significa que mis artículos le gustan, ¿no? Y nadie le puso ninguna demanda, ninguna reclamación, y no pasó nada, salvo que en Perú, sorprendentemente, que es un país en el que hasta hace pocos años se vendían los libros fotocopiados en ediciones piratas en los semáforos, es decir, un país que no ha velado por la protección de los derechos de la propiedad intelectual, pues hay una fiscalía de la propiedad intelectual que actúa de oficio, y entonces acabó siendo condenado por los plagios, cuando nadie le había puesto una demanda en España. Ninguno de los plagiados. Pero de repente él, como tenía la doble nacionalidad, resulta que llega a Perú y le ponen una demanda y la pierde, claro. Entonces, yo creo que digamos que la posteridad, bueno, la posteridad no, porque está vivo, ¿no? Pero que la historia de la literatura está siendo injusta con él porque es un escritor que es mucho más que los errores cometidos por la pereza de llegar borracho a casa y tener que mandar un artículo y copiar lo primero que ves ahí en Internet, ¿no? Y yo creo que es un escritor que ya nadie habla de él para darle el premio Cervantes y tendría que haberlo ganado hace muchos años, aunque solo sea por los primeros libros suyos que son excepcionales. Me encantó esa melancolía que me contabas, lo viví con melancolía, ¿no? Decía, cuando viene Bryce a Barcelona, llamaba a todos sus amigos, y ahora el único amigo que le queda soy yo, porque los demás se han ido muriendo, y cada vez que viene Bryce me llama a mí, porque soy el último amigo que tiene en Barcelona. Sí, ahora, a pesar de que ya va en silla de ruedas, tiene 87 años, me parece, pero está muy bien de cabeza, lo único que le falta, pues, movilidad. Y entonces, efectivamente, a él le encanta venir a España, ha vivido mucho tiempo en Madrid, mucho tiempo en Barcelona, y va recorriendo a los amigos, o sea, en las casas de los amigos. Y en Barcelona, pues Jorge Herralde ya está muy malito, Enrique Vilamatas sale poco, Pedro Serralluqui se ha muerto, se han ido muriendo unos cuantos, pero en Madrid todavía le quedan algunos, y siempre, por ejemplo, su gran amigo ahí es Joaquín Sabina, y entonces él va siempre a Madrid a ver a Joaquín Sabina. Oye, me encanta porque ya anunciábamos antes que dentro de los libros de Pisón nunca se sabe lo que vas a encontrar, y dentro de Un mundo para Julius dijo, hombre, espera, que aquí hay... Había una carta de Bryce Echenique escrita a Mánica, que querido Ignacio, te escribo entre el terremoto que significa una mudanza. Leí que cada vez que se mudaba se deshacía de 500 libros de Bryce Echenique. Sistemáticamente, cambiaba de Madrid a Barcelona o de Barcelona a Madrid o lo que fuera, y se deshacía de 500. Bueno, es que claro, un hombre que ha cambiado tantas veces de domicilio, que ha vivido en Francia, en Perú, en Barcelona, en Madrid, y luego ha vuelto a vivir en todos esos sitios otra vez, es imposible desmontar una biblioteca y volverla a montar íntegra, ¿no? Entonces, yo me temo que en alguno de esos espurujos salen muchos libros míos, ahora han desaparecido, ¿no? A veces ocurre que de repente se encuentra un libro dedicado de alguien a alguien y dices, ay, este tío se ha desprendido de mi libro, ¿no? Pero es que a veces es por eso, en las mudanzas te tienes que quitar libros. Se pierde, ¿no? Me contaste que has decidido deshacerte... Ya, los libros no caben en casa, esto es una realidad con la que tenemos que aprender a convivir, y que habías decidido empezar a deshacerte de aquellos libros que sabes que no vas a volver a necesitar, que no vas a volver a leer, que no te apetece volverte a encontrar con ellos. Claro, tú has ejercido la crítica literaria, yo también durante un tiempo... Y cuando eres crítico literario, para un suplemento más o menos importante, te llegan libros de todas las editoriales, ¿no? Y si en ese momento todavía tienes hueco en tu estantería, los vas guardando pensando, bueno, pues ya les echaré un vistazo y tal. Y al cabo de poco tiempo ya eso está saturado de libros que o no has leído, o has ojeado y no te han interesado, o has leído y no te han gustado. Y entonces esos libros tienen que dejar hueco a libros que quieres conservar, porque al final, bueno, ¿cuántos libros caben en la vida de una persona? O sea, ¿cuántas lecturas realmente edificantes, buenas, nutritivas? Sí, a las que volverías, aunque solo fuera por curiosidad, por ojear algunas páginas, ¿no? No son tantas, ¿no?
5.000, 4.000, es decir, tener más de 5.000 es una bestialidad, o sea, porque 5.000 son muchos libros, son muchas horas de lectura, sobre todo si ya has llegado a la edad de la relectura, por ejemplo, que claro, yo ya he llegado a esa edad y cojo libros que leí cuando tenía 20 y tantos años y los vuelvo a leer, ¿no? Y entonces pienso, todos estos libros, es que tengo aquí algunos que no me sirven para nada. Lo que pasa es que me da pereza empezar a decir, porque además cuando coges un libro y lo tiras es para siempre, porque solo faltaría que luego lo tiraras y a los 2 días dijeras, hala, lo voy a comprar otra vez, que lo echo de menos, ¿no? O sea, si tiras un libro tienes que ser consecuente y no volver a pensar en ese escritor jamás, ¿no? Y muchos de los que me mandaban cuando era crítico literario, que intentaba leérmelos todos porque me gusta mucho estar al día, pues muchos de esos libros han ido desapareciendo y haciendo hueco para libros nuevos. Yo sé que tienes un libro mío y cada vez que vuelvo a tu casa voy a comprobar que sigue ahí, porque claro, a ver si una de estas que se deshace, va y se deshace el mío. Bueno, oye... No, tengo varios, aparte de los pequeñitos, que claro, los pequeños no se tiran porque caben en tu... Claro, es lo bueno de hacer libros como pequeñitos. Este que tenías por aquí, el de La vida imaginada. No, no este es tuyo. Es un libro chiquitito, se llama Educación y Descanso, luego nos hablas de él. ¿Y qué te iba a decir? Bueno, hablábamos de que está todo muy ordenado por orden alfabético, pero aproximadamente, ¿no? Esta es la B, aquí está Bryce, efectivamente, está al lado de Bonilla, que es la B, quiero decirte, que está... Mira, por ejemplo, ahora estoy viendo un libro del que me voy a deshacer, Hermann Broch, La muerte de Virgilio. De esos libros llenos de prestigio, de esos libros que gusta citar pero no gusta leer, ¿no? Y aquí caben 2 o 3. Es el libro que sé que sufrí para leerlo, no recuerdo nada y sé que no voy a volver a leerlo. Y sin embargo es uno de esos libros que los grandes críticos, los más sesudos, lo elogian como una referencia, ¿no? Digo, bueno, yo lo siento ya. Y entonces nos vamos a deshacer de él, dices... del de Hermann Broch. Voy a pasar aquí a los asistentes una imagen de la última vez que estuvo el libro de Broch en casa de Pisón y que sepáis que se ha deshecho de él inmediatamente después. Oye, Vila Matas, claro, al final, más o menos por la V, como vemos, está Vila Matas, pero de una manera muy persistente en el tiempo. Sí, porque es uno de mis primeros amigos escritores y porque ya lo seguía, ya lo leía antes de conocerlo. Antes de conocerlo ya había leído un libro suyo en Zaragoza. ¿Te acuerdas que hablamos el otro día? Un libro de cuentos que se llamaba Nunca voy al cine. En Nunca voy al cine, yo cuando conocí a Enrique tiene bueno, ahora es más bueno que Papá Noel, ¿no? Pero tenía un carácter un poco especial y su manera de trabar amistad con alguien era empezar insultándote un poco, ¿no? Y porque eso une para siempre. Si superas esa fase de la primera agresión verbal, a partir de ahí pues, es el comienzo de una gran amistad, como en la película, ¿no? Y entonces, cuando conocí a Enrique, que fue en el año 85, en la fiesta del Premio Herralde, le dije, pues es que yo hace un par de años en Zaragoza, o hace 3 años en Zaragoza, cuando era estudiante todavía, pues recuerdo que compré un libro tuyo que se llama Nunca voy al cine, y que lo leí y me gustaron tanto 2 cuentos que recuerdo que los marqué. Y efectivamente, Nunca voy al cine y La danza de la vida. Y entonces me dice Enrique, o sea que los otros no te gustaron, ¿no? Eso forma parte de las suspicacias naturales de los escritores, ¿no? O sea, hay 12 cuentos, te digo que 2 son muy buenos y lo que él retiene, o sea que 10 no están a la altura, ¿no? Sí. Y a partir de ese momento ya nos hicimos amigos, porque claro, eso es ya como un duelo a muerte, no que hay corral, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Que tiene en el libro que tiene marcado perdóname que no recuerdo tu nombre, habla de las dedicatorias. ¿Qué te ponen en las dedicatorias? ¿Cómo firman los escritores? Y es curioso porque Vila Matas siempre dedica los libros dibujando, como veis, a alguien que originariamente era él, era una especie de caricatura que ha ido estilizando y siempre pinta un sombrero y un personaje que al principio era una gabardina y que ahora es simplemente una línea vertical y que está dedicado a tus hijos. A mis hijos. Porque los amigos es verdad que no se dedican libros, ¿no? No. Digo, ¿tienes todo dedicado? Y dice, no, claro, es amigo mío, qué necesidad de andar pidiéndole... Y además, pedir que un amigo le dedique un libro a tus hijos también es implicar a tus hijos en algo que te gustaría que les gustara, ¿no? O sea, mis hijos, que son inteligentes y cultos, sin embargo, no son grandes lectores de novela, ninguno de los dos, ¿no? Y esta era mi manera de decir, bueno, que sepas que aquí hay libros de un autor importante que ha pensado en ti al menos un minuto, ¿no? El minuto de
de dedicaros el libro, ¿no? Pero no lo ha leído ninguno de los dos. Vamos. Es fenomenal. Apareció también una carta, como es natural, dentro del libro en cuestión y me encantó porque, claro, según iban apareciendo cosas dentro de los libros, tú mismo te admirabas. Decías, anda, mira, pues si hay aquí una carta de Vila Matas que me escribió en mayo del año 88. Querido Ignacio, dice, sigo sin identidad, muy de Vila Matas. Ya en el año 98 tenía un problema de identidad Vila Matas, como veis, ¿no? Qué personaje Vila Matas, ¿no? Qué interesante su literatura, qué tipo más peculiar, singular. Peculiar su literatura, porque la literatura, al fin y al cabo, la que uno hace refleja mucho cómo es, ¿no? Y esa visión del mundo tan personal responde a la personalidad de un tipo que es muy especial, él como persona, ¿no? Es un hombre de una gran cultura, una gran sensibilidad, pero su cabeza va por otro camino, no va por el camino normal. Es decir, yo soy el típico escritor realista que cree bastante en la lógica, ¿no? Y que las cosas tienen unas consecuencias y que hay más o menos una cadena de acontecimientos que conducen unos a otros, ¿no? Él no, él tiene un pensamiento más volátil y al mismo tiempo más genial, porque claro, te escapas del camino trillado y vas por los senderitos que hay alrededor y pasas por sitios y ves cosas que otros no vemos, ¿no? Y es lo que hace que su literatura sea especial. Lo es. ¿Qué te iba a decir? No recordarás, pero esta fotografía tiene 11 años. Yo visité la biblioteca de Ignacio Martínez de Pisón en 2016, no ha pasado el tiempo por él, sigue siendo un chico de COU, como veis, pero esta es como estaba la biblioteca hace 11 años y esta es la biblioteca 11 años más tarde. Lo que haya mucho más doble fila, ¿no? O sea, sí. Muchos más libros en doble fila. ¿Cómo es esta...? Bueno, como mínimo hay muchísima más doble fila. Mirad, esto es, ya digo, esto hace 11 años y esta es ahora, me encanta. Sí, porque además en la anterior, si te fijas, hay unas estanterías viejas, malas, estas, que no permiten doble fila, o sea, no hay mucho espacio. En cambio, estas, las famosas Billys de IKEA, tienen la virtud de que puedes poner al fondo en vertical y luego ir colocando delante y ahí entonces te cabe mucho, ¿no? Ajá. Pero esas estanterías viejas de aquí las íbamos tirando. Justo cuando viniste tú estábamos en el momento ese de reordenación, de la transición hacia la... Porque claro, esta acaba ahí. En cambio, estas llegan hasta el techo. Vivimos en una casa de techos altos, una casa vieja, y esta ganábamos todo el espacio hasta el techo, más esas dobles filas que aquí no cabían, ¿no? Total, que hemos aprovechado esa posibilidad de espacio adicional de las legendarias Billys, oye, y que lo hemos verdaderamente llenado. Hay libros, libros, digamos, en una segunda fila, libros en una primera fila. ¿Cómo funciona la biblioteca? Porque, claro, tener libros tapados significa que hay libros detrás que no sabes que están, claro. Ya, pues entonces quitas el montón y vas mirando, ¿no? Si tienes que buscar un libro de Martín Gaite, pues ya sabes que está por la M. Si está Martín Gaite aquí, la biografía, es que los libros de Martín Gaite están más o menos por aquí, ¿no? Sí. No, al final lo acabas encontrando el libro, ¿no? O sea, no es... El otro día leí que Sabater decía... Lo que me da pereza de tener tantos libros es que algunas veces quiero volver a un libro que sé que tengo, pero por no ponerme a buscar acabo bajando a la librería y volviéndolo a comprar, ¿no? Sí. Y yo más o menos encuentro los libros, los acabo encontrando. Es verdad que a veces inviertes demasiado tiempo en localizar un libro que está por ahí perdido. Pero aparece. Las Billys son buenas, son muy recomendables, pero se comban. Se comban un poco, sí. Sí, el peso es que sobre todo, esa de ahí, esas son unas revistas que yo iba, esta cosa tonta de encuadernar las cosas, esta cosa de querer conservar, ¿no? Porque claro, las revistas cuando las compras son muy poca cosa, pero si las encuadernas ya son algo, ¿no? Esas eran unas revistas de jazz que yo iba comprando y que cada X tiempo, cada año, cada 2 años las iba encuadernando, con lo cual me gastaba más dinero aún al final para nada, ¿no? Me acuerdo que hubo una época en que tenía también por ahí unas revistas de cine que se llamaba Dirigido por, que yo había comprado el Dirigido por desde que tenía 12 años, así. O sea, era una revista de la que solo me faltaban los 2 o 3 primeros números, porque tenía 12 o 13 años y empecé a comprarlo cuando llevaban 3 o 4 números publicados.
y era mi revista de cabecera, porque desde niño, todas las críticas de cine, todas las entrevistas con los directores de cine, todo eso lo tenía ahí. Era mi vía de relación con el mundo del cine, ¿no? Hasta que se hizo una película sobre una novela mía y entonces me pusieron a caldo. Y dije, bueno, pues ¿No nada. sería Carreteras Secundarias? Carreteras Secundarias. Pero era una película estupenda. Bueno, pues entonces Carreteras Secundarias, un tipo, de repente la película la puso muy mal y particularmente el guión, Que era mío. Y dije, bueno, vamos a ver, ¿qué es más importante? ¿La lealtad a mi pasado? ¿Es la revista que llevo coleccionando siempre? ¿O la lealtad a mí mismo y las ganas que tengo de asesinar? Y dije, vamos a aguantar. Y resulta que al año siguiente se hizo una película sobre un guión de otro novelista más o menos de mi generación, que era Francisco Casabella, y en la crítica a esa película también le ponían mal a Casabella y de paso a mí. Dice, la moda esta de los jóvenes escritores a los que se cargan guiones. Una cosa es hacer una novela, otra cosa es hacer un guión. Digo, ahora sí, a tomar por culo. Todos los dirigidos por los tiré, todos. O sea, digo, ya no puedo más. Cogí la de dinero, la de tiempo que había ahí, cogí todas y a la basura. Y la tiró a la basura. Bueno, no aguantan las Billy, las enciclopedias de jazz, como veis, y porque está completamente combada esa balda, que es otro de los problemas. Este es el mundo de Ignacio y sus cosas. Hay, pues eso, también de vez en cuando unas llaves de la comunidad, porque fue presidenta tu mujer, sí. No sé qué, unos iPods, yo qué sé, esas cosas. Claro, y de repente todas estas baldas que denuncian a alguno de nuestros escritores favoritos, ¿no? Por ejemplo, hay muchísimo Calvino en estas estanterías tuyas. Este libro es quizás el mejor taller literario que exista para alguien que quiera saber los entresijos de la creación, ¿no? Este libro, que se llama Los libros de los otros, es un libro que recoge los informes y cartas que escribió Italo Calvino cuando trabajaba como editor para Einaudi, y habla de libros que muchos de ellos nunca llegaron a publicarse, pero da consejos a ese autor seguramente desconocido, ¿no?, sobre lo que tendría que haber hecho. Le dice cuáles son los errores de su novela, lo que está bien, lo que está mal. Y entonces yo cuando lo leí digo, es que nunca una persona tan sabia como Calvino, que era un gran sabio de lo que era la novela, lo que era la literatura, nunca había sido tan explícito y tan claro a la hora de dar consejos a un joven escritor. Y este libro lo tengo casi tan subrayado como el tuyo, o sea, con tantas pegatinas y tantas cosas, porque he vuelto muchas veces a él, porque de ahí, hablando de novelas que nunca llegaron a publicarse, he aprendido mucho de los consejos de Calvino. No lo conocía, lo voy a apuntar. Italo Calvino, los libros de los otros, informes literarios de Calvino con otras, respecto a otras novelas. Muchísimo Graham Greene, de repente. Es uno de estos escritores que caíste en leerlo todo, ¿no? Si te fijas, son siempre escritores muy narrativos, ¿no? Bueno, Calvino tuvo una época un poco peor. Es decir, realmente Calvino, que era muy narrativo al principio, que hacía una literatura neorrealista donde te contaba pues cómo había sido la posguerra o la experiencia partisana en Italia. Es decir, que a través de Italo Calvino, la literatura de Italo Calvino, aprendías mucho sobre la propia historia de Italia en los años críticos del fascismo, la lucha contra el fascismo y la posguerra, ¿no? Pero luego Calvino, cuando ya empieza a hacerse, digamos, más vanguardista, ese libro que se llama Así una noche de invierno un viajero, que es un libro que son comienzos de novelas, ¿no?, pero que no continúa, simplemente... Sí, que te interesa mucho y se te interesa mucho, claro. Y dice, bueno, a ver, ¿cuál es el segundo capítulo? El segundo capítulo es otra novela completamente diferente que empieza y que se queda ahí, y el tercero es así, ¿no? Digo, como experimento es fascinante, pero al mismo tiempo te quedas con... Es frustrante, claro. Es muy frustrante. Porque va y te gusta una. Y, claro, que te gustaría poder leer el resto, ¿no? Y luego hice otra novela que ya me gustaron menos, Estoy con cero, no sé qué, el que digo, es que ya no entiendo nada, ¿no? Y los últimos libros me gustaron un poco. Lo que tiene Greene es que es siempre un gran narrador. Es decir, es un tipo que tiene menos teoría literaria, menos vocación de ser reconocido como un genio o un renovador de la literatura, y lo que tiene es la raza del buen narrador, de que sabe contar bien una historia, que probablemente le viene de haber sido guionista. Es decir, uno de los mejores libros que tiene en realidad era un guión, que era El tercer hombre, que supongo que estará por aquí,
No sé no está porque está más allá. Está más para... Sí, El tercer hombre, que se publicó como novela, había sido el guión de la película El tercer hombre y luego lo convirtió en novela, ¿no? Y un tipo que ha trabajado en guiones y que tiene esa facilidad para estructurar las historias, luego lo notas en las novelas, que te das cuenta de que esa novela tiene un buen esqueleto. Ese esqueleto es un buen armazón que sujeta muy bien el resto del material. No como esos jóvenes guionistas, ya lo denunciaron en el Dirigido por, que hacían películas que efectivamente, Francisco Casabella y yo. Oye, mucho Elvira Lindo vemos por la L, claro. Bueno, por la L tampoco, o sea, está entre... Más o menos. Entre la L y la sí, X. No, es la L, porque mira, está Lezama Lima, sí. Pierre Lemaitre, o sea, está en la L. Me encantan a veces estos vecindarios que ocasiona el orden alfabético, ¿no? Donde está, por ejemplo, Elvira Lindo al lado de Lezama Lima, tan no tranquilos los dos, ¿no? Y eso, ¿no? Sí, Elvira Lindo en realidad para mí es un descubrimiento relativamente reciente y una gran revelación, porque ella misma yo creo que sabe que mucha gente la conoce por el Manolito Gafotas y que no se acabaron de tomar en serio su pase a la literatura, digamos, normal, de adultos, ¿no? Y el mismo hecho de que esté un poco a la sombra de un escritor como Antonio Muñoz Molina tampoco le favorece, ¿no? Entonces, probablemente cuando nos acercábamos a Elvira Lindo, pues igual había un prejuicio, ¿no? De pensar, bueno, si viene a escribir novelas para niños, el bueno es él, ¿no? Antonio Muñoz Molina, que siempre ha hecho tochazos serios y cosas serias, ¿no? Siempre parecía como algo que no sabíamos si iba a estar, hasta que de repente empecé a leerla. Y dije, bueno, pues que esta es una escritora maravillosa, ¿no? Sí. Aquí está uno de mis libros favoritos de todos. ¿A corazón abierto también? A corazón abierto. Bueno, A corazón abierto nos gustó mucho a todos. Estuvo aquí Elvira Lindo hace 2 temporadas y fue estupendo. Pues será cuando acababa de publicar. No, hace 3 o 4 años. ¿A corazón abierto salió antes de la pandemia o durante la pandemia? Yo creo que salió después, pero no me hagas mucho caso. Durante la pandemia. Después, sí. Y o sea que vino aquí prácticamente a presentar el libro. Sí, yo creo, hablamos de él. A mí me parece un libro maravilloso. Bueno, primero sabéis que tengo la debilidad por los libros, digamos, autobiográficos, las memorias familiares, pero es que además ella tiene esas virtudes que me gustan de los escritores, que es una especie de modestia natural, que ella se aparta de la historia, ella no es protagonista, no sale en sus libros para mostrar lo guapa que es, lo lista que es, sino que deja que cuenten las historias los personajes, ¿no? Y claro, habla de su padre y de su madre, y la madre que está enferma desde que Elvira es muy pequeña y que se muere cuando Elvira es adolescente o algo así, y cuenta la historia de la madre, pero también cuenta sobre todo la historia del padre, que es maravillosa, desde el niño ese que se va a estar a Aranjuez huyendo de la casa de unos tíos en Madrid, y va a Aranjuez sin saber muy bien quién hay ahí, pero porque sabe que hay unos otros tíos, tal, y cómo ese señor, que cuando se queda viudo se convierte en una especie de Arturo Fernández Chatinas, ¿no? Que se convierte en un señor que va ligando en los pubs británicos que había por Madrid, que estaban de moda en aquella época, esos pubs llenos de moqueta y de maderas, ¿no? Y entonces ves que tiene el sentido del humor y el cariño hacia los personajes y el sentido del drama también. Y es un libro que te hace reír, que te hace llorar, que te hace pensar. Digo, es que ¿qué más se puede pedir? Claro. Y para mí es uno de los grandes libros que se han escrito en español, en el español de este siglo. Nos lo recomienda entonces Pisón y hablaremos con Elvira para decir que ha recomendado su libro. Juan Perucho, tienes también ahí un... Sí, pero esto forma parte de la época en que me gustaba más la literatura fantástica, es decir, de los años 80, cuando me parecía que el realismo era algo casposo y mugriento y que formaba parte del pasado, ¿no? Al mismo tiempo que me parecía que el realismo era antiguo y anacrónico, resulta que estaba leyendo a Carver, que era el realismo norteamericano, y me parecía fascinante. O sea, me parecía bueno el realismo si las cosas las historias transcurrían en Cincinnati, y me parecía más si transcurrían en Logroño, ¿no? Y digo, eso no es justo. O sea, al final las historias son igual de buenas, transcurran donde transcurran. Y de hecho, pues Logroño es un buen sitio para situar la novela, porque no hay muchas novelas que transcurran, siempre tiene... Bueno, pues está también Justo Navarro, otro de sus escritores favoritos, y atención, porque Camilleri está hasta arriba, el comisario Montalbano. Porque me reía. O sea, es una balda entera, vertical, horizontal, de todas maneras. Y más que debe haber por ahí, porque aquí hay más Camilleris, ¿eh? Sí, no, claro. En italiano, sí. Claro, no, es que me reía mucho. Camilleri, o sea, no me gusta mucho la novela policíaca, pero esto tiene un poquito de policíaco y luego tiene algo de humor siempre, ¿no? Y son novelas muy ligeras, son como novelas de playa. De hecho,
Bueno, tenía más, pero a mi madre le gustaba mucho y le iba dando. Yo, o sea, aquí están las que no le di a mi madre, porque yo cada vez que iba a Zaragoza a mi madre le daba algún Camilleri. Que si Camilleri tiene no sé cuántas novelas del Montalbano, Sí, 30, yo qué sé, una bestialidad, ¿no? Y a mi madre también le gustaba mucho porque son muy entretenidas, muy fáciles de leer, te relajas. Eso sí que es una lectura sin esfuerzo y placentera, porque te descubres a ti mismo riéndote, sabe organizar muy bien las historias también. De hecho, esa serie de televisión, que yo no la he seguido mucho, pero a mi mujer le gusta mucho, es buena porque las novelas son buenas, es decir, porque en las novelas hay una buena estructura y cuando la adaptan, pues ahí es más Se fácil, nota, ¿no? queda algo de eso, ¿no? Oye, me encantó el Rincón de los Mecheros. Si alguna vez necesitan ustedes un mechero y no encuentran, tiene un montón ahí, una montonera, porque continuaba. O sea, Y solamente esta caja este está llena de trozo. mecheros. Y me dijo, dice, claro, es que cuando vas a comprar tabaco te lo regalan, dice, claro, se consume mucho antes el tabaco que los mecheros, no corresponde, y ahí tiene, ya te digo, una especie de remanente. Y esto es porque un día me debieron dar un mechero en el estanco, lo dejé ahí, a la semana siguiente me dieron otro, y años después, claro, siguen, porque dejé ese mechero ahí. Si lo hubiera dejado en un cajón de la cocina, ahora el cajón de la cocina estaría desbordando de mecheros, ¿no? Pero no, está en este sitio. Oye, Vargas Llosa, también hay mucho Vargas Llosa en la biblioteca de Pisón. ¿Y nos gusta Vargas Llosa? Este, por cierto, La Guerra del Fin del Mundo. Este es uno de los que he releído. De María Belló, que es mi mujer. Tu pareja, quien ordenó la biblioteca. ¿Vargas Llosa? Es que Vargas Llosa es otro de esos grandes narradores. No es un escritor que se dejara influir por modas más o menos pasajeras en los años 60 y 70 que discutían la narratividad. Acuérdate que en aquellos años no estaba de moda contar historias, parecía algo viejo y menor, o sea, ser narrador se consideraba menor. Hasta que de repente dejó de parecerlo. O sea, yo me acuerdo, algo tuvo que ver Fernando Savater con esto, cuando escribió La infancia recuperada y empieza a hablar del placer de la lectura, ¿no? Algo tuvo que ver Mendoza, cuando escribe El Savolta. Algo tuvo que ver también una revista que había por entonces, a finales de los 70, a principios de los 80, que se llamaba Camp del Arpa, que era otra de esas revistas que yo compraba siempre, que me acuerdo que el titular de ese número se llamaba La narración sigue contando, y era todo el número, era una reivindicación del viejo y noble arte de contar historias. Y era algo que se había perdido, o sea, realmente en oposición a grandes exploraciones lingüístico-estilísticas, en contraste con novelas de carácter más ensayístico, filosófico y tal, se había perdido el simple placer de contar historias. Y las novelas de aquellos años son absolutamente plúmbeas, ¿no? Hasta que de repente llega El Savolta y te lo pasas bien. Año 75, todavía estaba vivo Franco. O sea, estamos hablando de que ese libro abrió una época, ¿no? Y Vargas Llosa era, de los latinoamericanos, era el que siempre había sido buen narrador. Fíjate que la tentación de hacer cosas que se escaparan a la tradición narrativa fue una tentación que atrapó a Cela, a Delibes, a García Hortelano. O sea, gente que había empezado contando historias bien contadas, en algún momento se sienten como acomplejados de ser solo narradores y de repente te escriben Mazurca para dos muertos o Gramática parda de García Hortelano, que son libros ilegibles, ¿no? Y o digo, Parábola para un náufrago. ¿Cuál era el de Delibes? No recuerdo ahora. Hay uno de Delibes, que no me acuerdo, que era una cosa infecta. Sí, digo, no hay por dónde pillarlo, ¿no? Y digo, pero si todos estos señores han demostrado otras veces que saben contar muy bien una historia, porque La colmena es una muy buena novela, porque Los santos inocentes es una muy buena novela, porque Tormenta de verano de García Hortelano era una muy buena novela, y de repente se sienten como acomplejados y empiezan a escribir novelas ilegibles. Y digo, ¿qué quieres? ¿El premio Nobel de filosofía? No lo sé, porque para la narrativa estás perdido, ¿no? Y Vargas Llosa nunca se ha dejado llevar por esa tentación. Tiene algunas novelas malas, no vamos a, o sea, tiene Los cuadernos de Rigoberto, que es el libro que tendríais que regalar a vuestros enemigos. Toma, te voy a regalar un libro de Vargas Llosa. Es importante saber qué hay que leer y también es muy importante saber lo que no hay que leer, claro. Probablemente Los cuadernos de don Rigoberto sea uno de los peores libros de los mejores escritores, ¿no?
Y hay alguno muy malo, Las andanzas de una niña mala, Las travesuras de una niña mala. Pero luego de repente escribe... La fiesta del chivo. La fiesta del chivo, que es un libro absolutamente Estaba en formidable. plena, ¿Cómo nos gusta en la plena fiesta del etapa chivo? de vigor narrativo, y era ya un señor de 70 y muchos años, ¿no? Entonces, claro, el Vargas Llosa de los años 60, cuando todavía era un tipo de 30 y pocos años, ya había escrito unos libros absolutamente definitivos. Es decir, si se hubiera muerto en los años 70, Vargas Llosa ya habría sido un clásico. Y aún le quedaban muchos libros, incluido La guerra del fin del mundo, La fiesta del chivo, le quedaban muchos libros buenos por escribir. Para mí fue una referencia porque fue otro de esos autores con los que me di cuenta que contar historias era algo noble y digno y que podíamos ganarnos el respeto de nuestros vecinos haciendo eso. Haciendo eso. Me encantó porque en las estanterías apareció esta foto donde está Ignacio Martínez de Pisón con sus 2 hijos, entonces pequeños, y 2 montones de libros detrás de la puerta. Y he dicho, oye, todo lo demás ha sido un caos en este tiempo, pero mira tú que ha conseguido reducir el montón a un montón nada más detrás de la puerta. Pero no porque haya leído el otro montón, sino porque lo he tirado. Fenomenal. Sí, porque estos eran libros, claro, en la sala de espera, en la antesala de las lecturas, vas dejando. Los que te urgen, los dejas en la mesita al lado del sofá. Los que crees que te urgen, pero no demasiado, los dejas detrás de la puerta. Y luego están los que no te urgen, que los dejas de cualquier lado o que incluso los dejas ya directamente en la puerta para ir regalando o tirando, ¿no? Y entonces estos se iban acumulando y en el fondo yo pensaba, si es que no me interesan nada todos estos, ¿no? Alguno de ellos es de algún amigo que me lo ha firmado, que no sé qué y tal, y entonces lo he conservado, pero muchos otros, el segundo tomo, tocho que había aquí, la segunda columna, esa desapareció. Sí. Oye, me encantó porque, bueno, son sus propios libros. Una vez me dijiste y me llamó la atención, decía, joder, toda la vida trabajando y al final tus libros ocupan escasamente un estante y medio, 2 estantes como mucho, y he visto que ya has cubierto 5 o 6 estantes. Bueno, porque están las traducciones, las ediciones de bolsillo, y al final, y allá arriba hay muchos libros que solo tienen el prólogo mío, o sea, no, en realidad, yo parece que he escrito mucho, pero solo he escrito 20 libros. Solo he escrito dos baldas y media. 2 baldas de libros. Siempre los tenemos, bueno, están aquí las distintas ediciones, traducciones, etcétera, de los libros de Pisón y La rumba, porque otra cosa no, pero tiene la biblioteca como los chorros del oro, un poco manga por hombro todo, pero cómo me tiene la biblioteca. ¿Qué hace La rumba metida ahí? ¿Que eso arrancará él solo? ¿Cómo ves este asunto de La rumba? Al final dices, ¿dónde poner La rumba? ¿En el cuarto de estar? No, porque es una pesadez. Es como feo, en un dormitorio tampoco vas a ponerlo, ¿no? Entonces vas a ponerlo en una habitación que en el fondo no molesta a los demás. Y a mí no me molesta La rumba, hasta me hace compañía de repente cuando dice trash bin, no sé qué, hablan inglés, ¿no? La rumba. Sí. Charging, de repente dicen. Se pone a hablar sola, no sé por qué. No sé si todas las rumbas lo hacen, no solo la mía. De repente se mueve un poco para atrás, vuelve para adelante y dice charging. Y vuelve a hacer charging. Pues ahí tenía La rumba. Oye, es verdad aquello que nos contabas hace un rato de que lo bueno que tienen ¿cómo se llama? Las bilis, es que puedes continuar hasta el infinito y más allá. Sí. Esta es la zona del techo. ¿Qué guarda uno en la zona del techo donde no se puede acceder de ninguna de las maneras? Porque ese techo tiene, no me acuerdo cuánto, pero vamos, debe tener 3 o 4 metros. 3 metros debe tener. Es como el Everest, ¿no? Esa zona de arriba. Sí, pues esos libros yo no los he vuelto a mirar ya, porque la pereza de coger la escalera y subir hasta arriba, ahí se han quedado y ahí se van a quedar para siempre y no, lo siento por ellos. Pues tiene toda esta parte de arriba, como ven. Aquí hay 2 filas, porque esos son los episodios nacionales, que es una edición horrible que trajo mi mujer de su casa, de casa de sus padres, y ahí hay otra fila detrás que luego están tan mal editados, porque esto es como de principios del siglo XX, es una edición tan mala que te duelen los ojos de leerlo, ¿no? Entonces he tenido que comprar o en internet, he tenido que comprar para leer en la tablet o comprar una edición de destino legible, ¿no? Sí. Leer en ese tipo de libros te das cuenta cuando tienes ya cierta edad, ¿no? Porque cuando eres joven la vista se adapta a todo, ¿no? Pero cuando ya tienes cierta edad no puedes leer un papel tan oscuro, con una letra tan mal impresa, con una letra a veces muy pequeña, ¿no? Y realmente agradeces libros que tengan un buen diseño y sean generosos en la página. Sí. Oye, bueno, ahí están los libros que tuviste que comprar, por cierto, que son las ediciones estas nuevas,
para que gente mayor podamos seguir leyendo. Hablabas de esta mecánica, porque llegan los libros a la casa y acaban, por ejemplo, en este montón, o en este montón que acaba. ¿Cómo es en tu casa? Sí, Llega un libro ese y es otro de esos montones que tampoco quiero mirar lo que hay abajo porque son libros que se van quedando y ahí se quedan. O sea, realmente, en un momento dado me propuse tener la mesa libre, expedita, sí. pero claro, empecé a poner luego dos, ya digo, hasta que llegue, hasta lo más alto, ¿no? Y luego ya nada. Pero estos libros yo no los voy a volver a leer nunca, tampoco, o sea que están ahí. Y luego están, bueno, esta es la mesa, por cierto, una mesa que me contó que llevan años intentando cambiar porque... Mi mujer la quiere tirar, sí. Porque es una mesa de cuando éramos estudiantes, de cuando éramos muy jovencillos, una mesa mala de pino, pero me da mucha pereza empezar a cambiar, a tirar y tal. Yo es que estoy en contra de los cambios porque a partir de cierta edad todos los cambios son para mal. Efectivamente. Oye, y el montón. Esto es todo. Es el montón de la mesía. Estas son las lecturas urgentes. Exactamente. Esto es un montón de lecturas urgentes donde también hay sus accidentes, ¿no? De repente la lectura urgente de más abajo es sepultada por las lecturas urgentes recientes y al final no sabes lo que tienes abajo, claro. Sí, yo que escribo libros tan largos ahora, me fastidia mucho que la gente escriba libros largos. Ya sé que, o sea, sé que suena un poco arrogante, como que escribir libros largos es una cosa que solo hay que hacer si sabes escribir libros largos, ¿no? Este tío, Víctor Lapuente, que es un politólogo muy importante, muy interesante y que me gustan mucho los artículos que escribe en El País, ahora le ha dado por escribir una novela y me la mandó. Y tenía mucho interés en leerla, pero claro, de repente, el sacrificio que estoy haciendo, me he leído 100 páginas, son 3 historias. Y me gustaría pensar que algún día me la voy a acabar, pero es que me está costando mucho, ¿no? Porque puede ser un gran politólogo y no ser un gran novelista. Y yo, en cambio, puedo contar historias y a lo mejor no sé nada de política, no sé hacer análisis políticos, pero tiene tal ambición que me desborda y que al mismo tiempo no me atrapa, ¿no? Y entonces me fastidia, pero ¿cómo decirle, oye, la próxima vez haz libros más cortos? Porque si estoy leyendo los libros por compromiso, por lo menos no los hagan de más de 100 páginas, ¿no? Y que leerme el libro por compromiso de 600... Nos decía el otro día Euclés que los libros cortitos, si de 50 páginas no te atrapan, los puedes dejar, y los gordos 100. Entonces, si has llegado a la 100 y no te atrapa, estás legitimado, según la ley Euclés. Sí, y al mismo tiempo, si un libro largo te atrapa, luego se te hace corto. Es decir, sí. Si de repente estás leyendo un libro que sabes que son 600 páginas, pero que te gustan los personajes y que te gusta la historia y dices, bueno, ya solo me quedan 200 páginas, me gustaría que fuera más largo, ¿no? Pero eso pasa pocas veces. Lo normal es que yo creo que a todas las novelas les sobran. En general los libros largos se nos hacen largos. Es que a todas las novelas les sobran. Y a veces a algunas novelas le sobran todas las páginas. Oye, terminamos con esta foto fundacional de Pisón trabajando en el ordenador, encima de esa mesa de estudiante que su mujer quiere tirar desde hace años y comprar una normal. Porque, ¿cómo es siempre nos llama a mí, me provoca mucha curiosidad saber cómo trabajan los escritores, qué hay detrás, cómo es el proceso. Y el proceso es que, como decía Manuel Longares, vas y te sientas tú solo delante de un ordenador o una cuartilla durante 4 años, 3, 4 años, y tienes una novela, ¿no? Donde no hay nada, empieza a haber palabras. Y donde hay palabras, esas palabras tienen que tener un orden, un sentido. O sea, tú estás creando cosas en un papel o en una pantalla de ordenador, ¿no? Tienes que crear personajes, tienes que crear situaciones, tienes que definir tu estilo, tienes que saber contar una historia. Las palabras no las puedes tirar como quien tira el arroz a la paella, ¿no? O sea, las palabras tienen que tener un orden interno que haga que eso tenga un sentido final, ¿no? Y al final dices, bueno, ¿cuáles son los criterios para que una novela sea buena? Es que no lo podemos saber. O sea, yo sé que si una novela me emociona, salvo que haya recurrido a tretas, digamos, de escaso nivel, como matar al niño, ¿no? Es decir, tú no puedes matar a un niño en una novela, porque si matas a un niño, ya sé, todo el mundo va a llorar, ¿no? Intenta emocionar con cosas un poco más elaboradas y menos tramposas, ¿no? Intenta no matar, uno de los consejos, intentar no matar niños en las novelas, ¿no? Pero si una novela te emociona o te hace reír, claro, también hay humor chabacano, pero hay un humor más fino en las novelas y a veces también te descubres que es algo prodigioso reírse, porque
Tú te puedes reír en el cine, te puedes reír en un espectáculo de teatro, porque hay muchas cosas que se contagia la risa de los demás, pero solo delante de unas palabras que no son más que unos signos ahí puestos en un papel, que haya algo que te haga reír, es prodigioso, ¿no? Es muy raro de repente. ¿Qué se activa en el cerebro que hace que te rías y empieces a moverte y digas, ¡oh, qué gracia tiene esto!, ¿no? Entonces, que sepas combinar dramatismo, humor, expresividad y verdad, ¿no? Porque en las novelas tiene que haber algo de verdad. Que esa experiencia individual de esos personajes te des cuenta de que tiene algo universal, que tú te sientas representado, ¿no? Que cuando estás leyendo algo dices, no, es que está contando algo mío también. O sea, ese escritor no está contando solo la historia de estos personajes, está contando algo que me pertenece y que me afecta y que me incumbe. Y por eso esta novela me atrapa más, ¿no? Entonces, claro, dices, solo son esos los requisitos para hacer una buena novela. Solo son esos. Pero son muchísimos. O sea, es que es muy complicado hacer una buena novela. Es muy complicado, efectivamente. Es que es muy complicado, porque claro, uno empieza haciendo unas novelitas pequeñas porque es el primer desafío que te planteas, ¿no? Venga, pocos personajes, pocos espacios, vamos a ver cómo lo organizamos y tal. Luego ya cuando empiezas a tener confianza en ti mismo, empiezas a jugar con más personajes, a lo mejor te documentas también para contar algo del pasado, empiezas a hacer más compleja la trama, ¿no? Y al final necesitas haber leído mucho, haber vivido mucho, tener bastantes años para empezar a plantearte retos realmente grandes, ¿no? O sea, no creo... Bueno, sí, Uclés es un caso raro que un chico tan joven haga una novela tan larga, ¿no? Y hay chicos jóvenes, Sara Barquinero también ha hecho una novela muy larga, ¿no? Pero lo normal es que a esas edades no hagas novelas muy largas, porque todavía estás probándote y todavía tus libros son como partidillos de entrenamiento, todavía no son como los grandes partidos que vas a jugar cuando ya seas mayor, ¿no? Yo creo que para ser novelista hace falta un poco de experiencia de la vida, que no la tienes, bueno, con 35 sí, ya tienes, ¿no? Es decir, pero necesitas haber sufrido, haberte enamorado mucho, se te tiene que haber muerto alguien muy querido, tienes que haber pasado por momentos de agobio económico, tienes que haber pasado una serie de circunstancias en la vida, esperemos que las malas sean suaves, ¿no? Pero tienes que haber pasado por muchas experiencias que te pongan en común o en contacto con otras personas que han pasado por ahí y que te hacen sentir que tenemos algo en común, que no estamos solos, ¿no? Que cuando tú lees eso o alguien lee esto, que haya la sensación de que estamos comunicando una experiencia que es común, que es compartida, ¿no? Y eso no lo puede hacer una persona joven, no lo puede hacer una persona de 25 años, porque todavía no ha atesorado la experiencia suficiente y son cosas que vas aprendiendo sin darte cuenta. Y luego la literatura, la novela, tiene mucho de oficio también, de que vas aprendiendo, de que cuando empiezas con la primera novela que empiezas a escribir, entonces te estás planteando muchas cosas, te estás planteando, a ver, ¿qué hago? ¿Hago primera persona, tercera persona? A ver cómo va a ser mi estilo, adjetivo mucho, adjetivo poco. O sea, hay una serie de cosas que te planteas en las primeras novelas que luego ya en la cuarta ya no te las planteas, porque ya has aprendido, ya sabes hacerlas, ¿no? Y entonces realmente necesitas también haber escrito unos cuantos libros para llegar a escribir un libro superior, digamos, ¿no? Un libro que ya te ponga al nivel de los buenos escritores, ¿no? Es decir, si empezamos, ¿qué buenos escritores ha habido que se hayan consagrado con la primera novela? Luis Landero, y para de contar. Todos los demás se han hecho grandes escritores después, con el tiempo. Ni siquiera Javier Marías era un buen escritor al principio. Hacía una especie de novelitas medio de imitación, medio de piratas y de no sé qué. O sea, estaba aprendiendo, haciendo cosas para hacer su rodaje como escritor, ¿no? Y tardó 15 años o 20 años en hacer sus primeras grandes novelas, ¿no? Y yo creo que forma parte o sea, tiene que ver con la experiencia vital de cada uno y con el oficio que vas aprendiendo. Pues uno se levanta día tras día durante meses y meses para que se produzca ese prodigio del que nos está hablando, mientras de repente se conecta a la rumba y dice charging y tal, y te deja completamente descentrado. Que, oye, un placer, muchísimas gracias por mostrarnos la biblioteca, este lugar de incógnitas, de enigmas y de grandes explicaciones también, porque en las bibliotecas de los escritores subyace esa certeza de que su mundo literario de alguna manera está reflejado y repartido en las baldas, con lo cual siempre hay un misterio que desvelar. Un placer, muchísimas gracias Ignacio, muchísima suerte y nada, nos vemos pronto seguro. En febrero sale estas 2 tardes con Galdós.
Y después, ¿ya tienes 150 folios de una novela nueva? Bueno, tengo 120 así de una novela, pero va a ser bastante larga, o sea que me queda mucho tiempo para desarrollar esa Ha novela. estado aprendiendo, se ha hecho mayor y hace novelas largas. Esto es así. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias.